El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Quiero que vaya, por favor, me acompañe al libro de Segunda de Timoteo. El título del mensaje es La iglesia que milita en la voluntad de Dios. La iglesia que milita en la voluntad de Dios. Amén. Me llama profundamente la atención cómo en nuestro país se quiere levantar muchas milicias, muchas formas militantes. Algunas que ya militaban toman posiciones o actitudes no correctas o no correspondientes. Y en el título de este pasaje dice: un buen soldado de Jesucristo. Y puedo entender que la iglesia es una milicia o comprende un militar. Un militar es un caminar, un avanzar. Y lo que nosotros entendemos por militar aquí en la tierra o diariamente es orden, obediencia, estructura, niveles, rangos, capacitación. Es lo que básicamente se le muestra a un militar, o se le enseña a un militar, o se le enseña a una persona que milita en determinada área. No puede ser, no es únicamente encajonarlo en el área del ejército, de la armada. Entonces, me llama poderosamente la atención cómo el Espíritu Santo en este pasaje nos habla a través del escritor y nos pone o nos caracteriza a cada uno como un soldado. Como un soldado. Y por supuesto, al hablar de un soldado dentro de una iglesia, si entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces, en esa misma línea, avanzamos a una iglesia como un ejército. Si una persona, Jesús la ve, el Espíritu Santo la manifiesta, y el escritor con puño y letra lo establece aquí. Un soldado de Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo. Entonces nos debe llevar a tener una conciencia como una iglesia que milita en la voluntad de Dios. ¿Cómo alcanzar a ser una iglesia que milita en la voluntad de Dios? ¿Cómo alcanzar a ser un cuerpo que milita en la voluntad de Dios? ¿Cómo alcanzar a ser una organización que milita en la voluntad de Dios? ¿Cómo alcanzar a ser un equipo de evangelismo, a ser un equipo de adoración, a ser un equipo de alabanza, a ser un equipo de servicio que milita en la voluntad de Dios? Amén, iglesia.
Esto comienza por uno. Esto comienza por una persona. Y así con ese mismo dedo dígalo así: yo. Esto comienza por mí. Esto comienza por mí. No vea al que está a su lado. No vea ni siquiera al que está atrás o al que tiene más próximo enfrente. Al que es más fácil ver. Más fácil ver. Ahorita no tiene el espejo, pero sí tiene su dedo, su mente y su espíritu alineado con Dios para decirse: esto comienza por mí. Un buen soldado de Jesucristo. El yo ser un buen soldado de Jesucristo. Al yo pertenecer a esta iglesia, permito que esta iglesia haga, sirva, ejecute, se establezca bajo la voluntad de Dios. Quiero que entendamos la responsabilidad que cada uno tenemos. Esto no es algo que le corresponde a otra persona. Esto no es algo que le corresponde al que está al lado. Esto no es algo que le corresponde al liderazgo solamente. Esto no es algo que le corresponde al que me recibe abajo en el estacionamiento, o al que me trae agua aquí, o al que me ayuda a sentarme, o al que me lleva incluso una palabra, y mucho menos solamente al pastor. Esto es algo que me corresponde a mí. A mí. Y Dios te trajo hoy aquí para que tú entiendas la responsabilidad que tienes en tu iglesia, la responsabilidad que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros amigos y por ende en nuestro país. Oh, mi Jesús. Vamos a leer el pasaje. Amén. Te honro ya. Honrando a Dios. Honrando a Dios sobre sus pies. Nunca faltará consuelo a tu corazón. Jesús es esperanza. Jesús es vida en abundancia. Y es vida eterna. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Tú. Usted lo lee y ya inmediatamente el Espíritu le dice tú. No está diciendo ustedes, no está diciendo aquellos, no está diciendo el resto, te lo está diciendo a ti. Me lo está diciendo a mí cuando yo lo leo. Tú. Oh, mi Señor. Pues, hijo mío, quiero que veamos unas características importantes e imprescindibles para ser un buen soldado de Jesús. Y la primera de varias que el Señor nos va a añadir hoy aquí, y usted las puede anotar. Yo no las tengo desglosadas, el Señor las va a ir añadiendo.
Pero la primera que entiendo es yo tengo una responsabilidad en este asunto. Yo tengo debo tener una carga en este asunto. Yo debo tener una pasión en este asunto. Yo debo tener un enlace en este asunto. Porque no es simplemente caminar como un zombie o llegar a un sitio donde vamos a ver qué hay hoy, o llegar a mi casa y bueno, y sí, Cristo los ama, mis hijos. Cristo ama a mi familia. Él es provisión. Tú. Hijo mío, a mi Señor. Tenemos que tener un sentido de pertenencia. De pertenencia. Él te llamó. Él te escogió. No es casualidad. No es una teoría difusa o fortuita de suerte. Es una causa, es un propósito, es un principio que está establecido sobre ti, sobre el que está a tu lado, sobre mi vida y aún sobre muchísimas personas. Es más, sobre todo aquel que anhele y se acerque con un corazón contrito y humillado, dice la palabra. O sea, no hay acepción de personas. No es que alguien tiene mayor oportunidad que otro, no es que alguien tiene mayor capacidad que otro. Solo alguien acepta, recibe y se establece a lo que Dios lo llamó. Entonces un soldado, un buen soldado de Jesús, acepta el reto de ser llamado. Acepta el reto de ser escogido. No solo lo acepta, lo entiende. Entiende o empieza o busca entender que tiene un propósito, que hay algo grande para su vida, que hay algo mucho más grande aún que sus sueños. Y no quiere decir que sus sueños sean pobres o sus sueños sean menospreciados. Dios no menosprecia ninguno de tus sueños. Es más, no solo los aprecia, Dios los valora. Y la palabra dice que Él nos da mucho más allá o mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Y lo que usted espera es sueños. Son sueños en su vida. Es algo que usted espera. Es algo que usted quiere que se cumpla. Es algo que usted anhela. Y Dios te dice: tus sueños, hijo, yo los valoro, y los valoro aún mucho más que tú mismo. Y no solo tus sueños, que yo tengo sueños mayores y te los voy a seguir entregando a ti. Y esos sueños de Dios son mucho más grandes que nuestros sueños, porque nuestros sueños tienen un límite. Dios no tiene límite. Entonces usted empieza a pararse y a entender a dónde llegó. No llegó a una iglesia de 4 paredes, no llegó a una iglesia muerta, no llegó a una reunión sin vida, no llegó a un lugar de tristeza, de dolor, de llanto. Llegó a un lugar de quebrantamiento, sí. Llegó a un lugar de confrontación, sí, donde el Espíritu Santo nos confronta, nos constriñe, nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo. Nos dice: has hecho bien, o nos dice: no has hecho bien. Y sí, pueden correr lágrimas por nuestra mejilla, puede arrugarse muchas veces el corazón, pero todo eso es un trato de Dios con nuestra vida. Es un trato de Dios para cambiar, para ser diferentes. Y si nos está hablando de milicia, militante, el militar aceptó su posición, el militar aceptó su rango, el militar aceptó su responsabilidad, el militar aceptó el lugar que le corresponde.
Pero nos dice, pues, hijo mío. Wow. No es cualquier cosa, iglesia. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo nos confronta y nos dice tú, tú, hey tú, oye tú. Y después nos consuela, dice, hijo mío, oh mi Señor. A usted le estremece en la cara, le estremece en los hombros, le estremece en el cuerpo. Le dicen tú. Como muchas veces paran a esos militares en la mañana, a las 5, a las 4, a la hora que sea, tú. Pero que sea un padre amoroso, que sea un padre genuino, sincero, que sea un padre que realmente te ama, que sea un padre que realmente tiene planes grandes para ti, sueños hermosos para ti, y te diga, hijo mío, qué responsabilidad, qué consuelo, sí, qué consuelo y qué responsabilidad. Busque conmigo el libro de Mateo. Mateo 5. Mientras usted lo busca. Mateo 5:9. Voy a leer rápido para que no se me pase el tiempo. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. No es cualquier cosa cuando el Espíritu Santo nos dice, tú, hijo mío. El buen soldado de Jesucristo reconoce su llamado, acepta su posición. Oh, mi Jesús. Y recibe un compromiso mucho más grande que cualquier ejército, que cualquier milicia, que cualquier organización de esta tierra. Sea de un país primermundista, sea del país más rico, el ejército más preparado, el ejército mejor capacitado, con las mejores herramientas, armas, posiciones, lugares. Usted, iglesia, yo, iglesia, como persona, recibimos una responsabilidad de parte del cielo, sellada por la sangre de Cristo, respaldada por el Espíritu Santo, de ser un soldado de Jesucristo, mucho más grande. Escúcheme. Pacificadores. Pacificadores serán llamados hijos. Dios nos está diciendo, tú eres un soldado. Tú eres un soldado, tienes una posición, tienes un lugar, tienes un principio, tienes un dominio. Pero necesitas una actitud, un compromiso diferente a lo que has visto, diferente a lo que has vivido, diferente a lo que muchas veces has sentido, diferente a lo que muchas veces te han hecho, te han causado o vemos a diario en nuestro país. No nos está llamando a ser militares orgullosos, prepotentes, arrogantes. Y ojo, no se lo estoy diciendo a la milicia de aquí de Venezuela ni de ningún otro país. Sí, para que no se ofendan. Se lo digo a usted, no me lo digo a mí, se lo digo a cualquiera que milite en un partido político, que milite en un partido social, que milite en una organización sin fines o con fines de lucro y que milite en alguna posición gubernamental o de ejército. No estamos llamados a ser arrogantes, prepotentes. ¿Usted entiende, iglesia?
Dios te llama, Dios te sacude, Dios te estremece. Te dice, tienes un lugar, pero eres mi hijo. Es como mi hijo, es como mi hijo. No como un cruel, no como un sátrapa, no como un malvado, no como un hipócrita, no como un rencilloso, no como un ofensivo, no como un divisor. Ojo, pacificador nos está diciendo. Hijo mío, pacificador. Oh, mi Señor. Iglesia, eso te capacita o debe capacitarte, oh Padre, debe despertar un hambre en ti y en mí de entender el lugar, la posición que tenemos, la responsabilidad que tenemos con un país y la autoridad que Dios está delegando en el principio más grande del cielo. Pacificador, paz. Dios es un Dios de paz. Dios trae paz. Dios trae paz a tu mente. Dios trae paz a tu corazón. Dios trae paz a tu familia. Dios trae paz a la condición, a la situación, al momento. Mire, el momento más difícil que podemos vivir es perder a un hijo, perder una esposa, perder un esposo, verlos partir antes que nosotros. Y aún en ese momento Dios se glorifica. Y se glorificó al levantar a Jesucristo de los muertos para decirte hoy que hay vida, que hay esperanza, que hay gloria, que hay honra, que Él es el único digno. Así como levantamos una adoración hoy, digno. ¿Cómo no ser digno? ¿Cómo no honrar a un Dios tan digno? Oh, mi Señor. Fíjese más adelante en el mismo 5, pero en el 43 ahora. Capítulo 5, versículo 43 de Mateo dice: oísteis que fue dicho, sí, porque se decía, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Muy difícil. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Padre Santo, y se pone más intenso. Haced bien. Amad. Bendecid y haced bien a los que os odian. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mi Jesús, para que seáis, dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, su luz, su gracia, su misericordia sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Iglesia, esto me confronta a mí. Si antes se decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, Dios nos dice hoy, cuando dice hoy es este momento para ti y para mí, pero Dios lo está diciendo desde el principio. Bendice al que te maldice, al que te maldice. No respondas mal por mal. No respondas con la misma moneda. No respondas con las mismas palabras. No respondas con la misma oración hechicera. No respondas con las mismas calumnias, con las mismas contiendas, con la misma posición idólatra, ególatra. Ora. Nos va intensificando, y no solo ores, haz el bien, hazle el bien a esa persona. No solo quede en la oración, en el cuarto, aún en tu altar de oración allí, sea en tu baño, en tu recámara, donde tú tengas tu altar de oración, tu altar de clamor a Dios, o aquí en la iglesia en una oración
congregacional, que no solo queda allí, sino al pararte, hace el bien a esa persona. Usted está viendo la responsabilidad de un soldado de Jesucristo que entiende el llamado, que entiende la posición, que entiende la responsabilidad que tiene, pero es confrontado con la actitud. Hablabas hace un rato, hijo, de actitud. Con la actitud del corazón. Que no es el soldado prepotente, arrogante, que yo tengo la verdad absoluta, yo tengo las herramientas, yo tengo el llamado de Dios, yo tengo la posición, el cargo que Dios me ha dado, yo tengo la palabra que ha sembrado mi familia, que ha sembrado mucha gente en mí, que ha sembrado el apóstol, que ha sembrado, wow, hombres de Dios. Yo tengo una verdad en mi corazón y en mi mente que me hace diferente, que me hace por encima de los demás, que me hace ser más que otros, que me hace valer más que otros, que me hace pensar mejor que otros. Ojo, ojo, ojo. Tenemos un lugar privilegiado cada uno, porque sí, la palabra, el Espíritu, Jesús renueva nuestra mente día a día y nos hace ser mejores. Pero no es pie o no es una posición para arrollar a otros. No es una posición para aprovecharnos de otros. No es una posición para hundir o humillar a otros. Entonces Dios nos está diciendo: tú tienes un llamado, tú eres un escogido, tú tienes un propósito, tú tienes una verdad en el corazón, pero quiero que seas como mi hijo. Quiero que seas como mi hijo. Quiero que seas como mi hijo. ¿Y cómo es tu hijo, Señor? Tienes un ejemplo. Tienes un ejemplo que es Jesús. Lo envié para que muriera por ti. Él aceptó, es más, él mismo se escogió. Yo voy, Señor. Yo voy, Padre. Yo voy por esa generación. Yo voy por esos hombres y esas mujeres. Yo voy por ese país. Yo me levanto en ese lugar. Ojo. Empecé a leer: ama a tu enemigo. Y escuché: no es fácil, ¿sí? Por mi mente pasa también: no es fácil. Usted se puede sentar metódicamente en la iglesia, en su casa, en el carro, en el trabajo, donde usted vaya, y metódicamente repetirse: ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, y en lo que lo pellizquen le va a dar, pero ya le dio, ama a tu enemigo. O sea, esto no es algo metódico, esto no es algo. Y ojo, ojo, estamos hablando de milicia, de militar. Y sí, hay una estructura. Y sí, hay una organización. Sí, hay un orden. Hay una forma. Pero no es solo. No es solo algo metódico. Es allí donde Dios nos confronta. Donde Dios anhela. Y nos dice, vamos a seguir leyendo en Timoteo ahora. Téngalo marcado allí, Timoteo, segunda de Timoteo. Esfuérzate. Esfuérzate. Iglesia, esfuérzate. Hijos, esfuércense. Padres, esfuércense. Líderes de esta iglesia, esfuércense. Pastor de esta iglesia, esfuérzate. Coral, esfuérzate. Músicos, esfuércense. Adoradores, esfuércense. Trabajadores, esfuércense. Jóvenes, esfuércense. Ancianos, esfuércense. Tienes un llamado, tienes una responsabilidad. Dios nos dice cuál es la actitud de un hijo. Nos lo dice, nos lo muestra. Y nos dice: esfuérzate ahora. Porque ¿cómo lo hago, Señor? Yo me repito 1000 veces: ¿cómo amo a mi enemigo? Amo a mi enemigo, amo a mi enemigo, amo a mi enemigo. Pero no puedo hacerlo, Señor, en mis fuerzas no puedo. No puedo en mis fuerzas. Entonces no te vas a esforzar en repetirlo todos los días y hacer un método de oración en una esquina. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Usted cree que puede solo, iglesia? ¿Usted cree que podemos solo? Más adelante en el pasaje anterior dice, es fácil amar, bendecir, honrar a quien te bendice. Pero Jesús nos permite, nos ayuda a hacer cosas imposibles para nuestra mente, imposibles para nuestra educación, imposibles para nuestra capacidad, imposibles aún para nuestra preparación. Hey, mis hijos, usted puede estar preparado en ciencias, en matemática, en física, en biología. Usted puede ser un excelente ingeniero. Es más, puede ser un excelente padre, un excelente profesional. Vea cualquier profesión es digna, es honra. Usted puede ser un excelente trabajador, una excelente persona. Pero ninguno está preparado para amar al que odia, al que te odia. Dios nos está poniendo en la posición y nos está diciendo que nos esforcemos en conocer a su Hijo Jesucristo, la gracia que Él derrama en nuestra vida, el favor que Él derrama en nosotros para poder hacer cosas imposibles, cosas que no te lo dice ni la matemática ni la física, es más, no te lo dice ni siquiera la lógica. Son cosas del corazón, son cambios del corazón, son vueltas del corazón. Y puede usted vivir en el peor país del mundo o en el mejor país del mundo y siempre va a tener la actitud correcta en el corazón, porque Jesús está en el asunto, porque Jesucristo es el que comanda la mente de este soldado, porque Jesucristo es el que dirige los pasos de este soldado, porque Jesucristo es el que da favor y gracia sobre este soldado, porque Jesucristo es el que le permite hacer cosas imposibles a usted y a mí. Yo no sé la teología, yo no sé el resto de las creencias, pero en ninguna hay un hombre que haya dado la vida por todos. Por todos, iglesia, por todos. Mire, en ninguna hay un hombre que haya dado la vida por sus discípulos, por los que le fallaron, por los que le odiaban, por los que le calumniaban, por los que le mentían. Es más, por los que le asesinaron, le mataron, le colgaron, le crucificaron. No hay uno en ninguna religión, en ninguna creencia, en ninguna otra fe. Usted puede entender la posición que está tomando hoy. Usted puede entender la posición que Dios le está diciendo que usted tiene hoy. Es una posición de fe mucho más alta y digna que cualquier otra. Y no es una posición de prepotencia o de arrogancia. Es una posición de entendimiento, de revelación a qué es lo que me llamó Dios y cómo lo consagró con mi vida, cómo lo consagra en mí. Jesús crucificado, desangrándose, pudiendo bajarse de esa cruz, sabía que al hacerlo perecíamos. Sabía que al hacerlo desaparecía la raza humana, o la oportunidad de la raza humana de acercarse nuevamente al favor y a la gracia de Dios
y a la posición de hijos de Dios. Y mi Jesús, tu Jesús, ese Jesús que muchos han querido hacer un método, una forma, como hijo de Dios, como varón perfecto, como el hombre sin mancha, sin arrugas, sin ningún tipo de pecado, estaba pagando por ti, por mí, por los que le amaban, por los que le aborrecían, por los que le vejaban, por los que le ultrajaban, por los que le pateaban, le escupían. Y aún en el último suspiro: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé, iglesia, dónde usted puede estar hoy, en qué posición podía tenerte Satanás, o en qué posición de comodidad podía tenerte también la misma línea metódica que podemos llevar muchas veces dentro o fuera de la iglesia. No estoy diciendo que cada uno aquí esté envuelto en los rollos de Satanás, no, pero no sé, pues. Ojo, y podemos también quedarnos en lo bueno para no avanzar a lo mejor. Entonces es una posición hoy de sacudimiento, de decirte: tú iglesia, tu hijo, tu padre, tu siervo, tu líder, tu pastor, tu iglesia, eres mi hijo. Eres llamado a ser pacificador. Eres llamado a ser un militar, un hombre de principios, un hombre de moral, una mujer con valores, un hijo con honra, una persona con respeto. Pero como mi hijo, como mi hijo. No te quedes solo en el método, en la organización. Como mi hijo, con un corazón sincero, con un corazón genuino, con un corazón que honra, con un corazón que ama, con un corazón que busca y se va a esforzar por conocer al único, iglesia. Se lo repito, más nadie en ninguna de las otras creencias, por decirlo así, para no entrar en detalles de otros dioses, en ninguna hay un Dios o un pseudo Dios que haya pagado un precio por todos. Es muy fácil pagar un precio por los que nos siguen. Es muy fácil honrar a los que te honran. Es muy fácil amar a los que siembran en ti. Pero solo Jesús, solo esforzarnos en la gracia que es a través de Jesucristo, nos va a permitir ser soldados con una estructura, con una moral de santidad, con una formación hacia la excelencia, pero con un corazón de hijos de Dios, con un corazón de pacificadores, con un corazón de no ofensivos, de no ser arrogantes, de no ser prepotentes, de no ser humillantes, de no ser avaros. Sino que fíjate, iglesia, podrás amar lo que tantas veces te repites en la cabeza o en la oración. Al conocer a Jesús, al esforzarnos por conocer a Jesús, podremos pasar por alto esas ofensas. Ya no se quedarán sembradas aquí en el corazón. Ya no serán una semillita y mucho menos una raíz de amargura o resentimiento. Y mucho más allá, ni siquiera es que se van a quedar en el corazón o no, o vas a hacer caso omiso, sino que vas a orar por esa persona. Y en medio de esa oración vas a bendecir a esa persona. Así como Jesús nos bendecía a nosotros perdonándonos. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y no solo le vas a bendecir con tu oración, sino que cuando te pares, Dios te va a honrar tanto a ti, te va a proveer tanto a ti, te va a llenar tanto de gozo a ti, que en ese mismo rebozo tú vas a darle a esa persona, que en esa misma abundancia tú vas a darle a esa persona, que en esa misma situación tú vas a darle a esa persona. Oh, gracias, Señor.
¿En qué me esfuerzo? ¿Cómo creo? Ya van varias características que le he ido desglosando, ¿verdad? O el Espíritu Santo se las ha ido desglosando. Yo no hago nada, es el Espíritu Santo. Es su gracia, es su favor. Fíjese, no pase todavía allí. Vaya a Tito, un poquito más adelante, 2 o 3 hojas más adelante, libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 11, habla de esta gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Es a toda la humanidad, iglesia. Es a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad, aquí nos va a quedar bien claro cuál es el esfuerzo que Dios nos pide en conocer a Jesús. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de esta carne, diga, de su carne, ¿sí? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio no es que quiere decir melancólico, triste, no. Serio. Sea serio. Sea serio en lo que dice. Sea responsable en lo que dice. Que su sí sea sí y que su no sea no, dice la palabra. Que su sí sea sí, o sea, usted puede dar sí, usted puede decir que sí, usted puede ser responsable con ese sí, usted no tiene que jurar por ese sí. Si usted dice sí, usted vaya por ese sí. Y también usted puede decir que no, pero sea responsable con ese no. Mantenga el no, explique el no, que sea consecuente ese no, que no sea un capricho ese no, que no sea un orgullo ese no. Sea serio. Sí puedo. Sea serio. No puedo. Es responsabilidad, iglesia. Sí. Sí. No. No. Pero no es un lo ligero. No quiero. No me da la gana. No entiendo. Esfuérzate. No entiendes, esfuérzate. No comprendes, esfuérzate. No entiendo cómo amar a mi hermano que me aborrece. Esfuérzate. Ora. Pídele al Señor. Pídele que te revele a Jesús. Pídele que te revele el amor que Él tenía en esa cruz por ti y por mí. Pídele que te manifieste el favor de su sangre, que te limpie. Apártate de tu vieja vida. Apártate, renuncia a la impiedad, a hacer lo que te da la gana, a hacer lo que más te gusta, sin que te importe si a Dios le agrada o no, sin que te importe que a tu familia le agrade o no, sin que te importe que al resto de la humanidad, al que está a tu lado, a tu pareja, le agrade o no. Eso es renunciar a la impiedad. Esfuérzate. No se trata solo de escuchar un consejo, porque sí, hay buenos consejos. Se trata de un cambio nuevamente de actitud. ¿En qué me estoy esforzando? En las cosas viejas. En todo lo que me apartaba de la voluntad de Dios. En todo lo que no le agrada a Dios. En todo lo que le agrada a esta carne. ¿En qué me estoy esforzando? En seguir haciendo las cosas como venía haciéndolas 1, 2, 3, 4, 5 años atrás. O 20. O 50, o toda la vida. O realmente me voy a esforzar en decirle sí a Jesús. Sí te quiero conocer. Sí quiero amar al que me aborrece. Sí quiero bendecir. Escúchame, ¿por qué me voy a ese lado? Porque si usted ama al que le aborrece, usted va a amar
bueno, con un corazón desbordado a esa persona que está a su lado, que le bendice todos los días. Iglesia, si usted alcanza, o alcanzamos la posición de revelación en Cristo, de esforzarnos en esa gracia que nos acerca al amor, a la justicia, de amar al que nos aborrece, usted va a amar este país. Usted va a amar su congregación como nunca antes. Usted va a amar a su esposa como nunca antes. Usted va a amar a ese esposo cabezón como nunca antes. Usted va a amar a esos hijos rebeldes como nunca antes. Usted va a amar a esos hijos fieles o infieles como nunca antes. Usted va a amar a esos políticos como nunca antes. Usted va a amar a esos militares como nunca antes. Usted va a amar a esos jóvenes como nunca antes. Oh, mi Señor. Yo no soy profeta ni hijo, bueno, no sé si hijo de profeta, no lo voy a afirmar aquí para que vayan a decir que el pastor aquí les está levantando una apostasía ahora con su mamá, pero mi mamá habló muchas profecías para este país, para esta iglesia, por sus labios fueron. Pero el Señor te dice hoy que lo que te han robado, Satanás te lo va a tener que devolver, y 7 veces. Lo que te ha querido quitar no lo va a poder tocar. Oh, mi Jesús, esos hijos, esa familia, esos bienes no los va a poder tocar, porque están rodeados por la misericordia, por el favor de Dios. Ah. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para redimirte, para redimirme de toda maldad y purificar para sí. Diga, para Él. Yo soy santo para Él. Yo soy puro para Él. Y para Él es su iglesia. Para Él es este país. Para Él es esa familia donde estás. Hey, ese es el lugar donde Dios te colocó. Sí, porque algunos se ponen muy santos y se quieren aislar. Y Dios me llamó para Él. Y se van al rincón. Y se meten en el rincón y se quieren quedar en el rincón cuando Dios te llamó a bendecir a una nación. Se quieren quedar escondidos allí detrás, agazapados, pensando que le están sirviendo a Él, cuando Dios te llamó aquí como inicia. Por su gracia, Dios ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Así que no sigas más escondido, no sigas más agazapado allí como es, asustado, humillado, hundido. No, levántate. Levántate, porque Dios te dio un lugar, Dios te dio una posición, Dios te dio un llamado, y Dios te va a preparar, te va a capacitar, te va a honrar, te va a bendecir, te va a prosperar. Los muchachos de cámara me dicen que no me mueva tanto, pero yo no puedo dejar de moverme aquí. Así que Dios nos tiene que dar la estrategia para volar esta columna central. U otro local, no sé. Vamos a Timoteo nuevamente. Ya falta poco, iglesia. Yo me estoy gozando en esta enseñanza. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Un buen soldado de Jesús oye. Un buen soldado de Jesús oye. No hace caso omiso de lo que Dios dice.
no hace un paréntesis en la voluntad de Dios o lo que Dios ha establecido. Mucho menos debe, pero es allí el problema, cuando dejamos de oír, genera su propia matriz de opinión ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, sea pequeñita o sea muy grande. Necesitamos oír, oír, oír. Cuando alguien es altivo, no oye. Cuando alguien es arrogante y tiene un poquitico de poder, un poquitico, imagínense cuando tiene mucho, cuando tiene un poquitico de poder y no oye, va por el camino directo a generar su propia opinión y acabar su propia carrera, a acabarla, a acabarla, acabar también, cavar de cavar su propio hoyo, por no escuchar, por no prestar su oído. No lo preste a chismes, no lo preste a contiendas, no lo preste a rivalidades o dimes y diretes. Preste la atención a Dios. Joven, preste la atención a tus padres. Joven, preste la atención a ese Padre Celestial que tienes. Padres, prestemos la atención a ese Dios que está en los cielos, que nos dice: te entregué a esos hijos, te entregué a esas hijas, te entregué ese negocio, te entregué ese lugar, te entregué esa posición, te entregué ese país, te entregué, te estoy dando, te estoy dando. No sigas siendo cabezón, no sigas siendo oidor olvidadizo ni siquiera. No permitas que los cuervos se roben la palabra que estás oyendo, porque al salir por esa puerta sigues con el mismo corazón endurecido y bueno, y esas palabras no calan. Y aquí hay amén, aquí hay un mover, pero al salir por la puerta, olvidadizos, y se nos roba la palabra, se nos enfría el corazón. Y el ensanchamiento que el Espíritu Santo estaba trayendo, la frialdad y la arrogancia, cierran. Por eso vuelve al principio: tú, tú iglesia, tú siervo, tú eres el que tienes que esforzarte. No esperes el esfuerzo del que está a tu lado. No esperes el esfuerzo de tus padres en su oración, en su tiempo, y tú estás respaldado por esa oración. Tú tienes que esforzarte, joven. Tú tienes que esforzarte en apartarte de esa condición de pecado. Tú tienes que esforzarte por conocer a Jesús. Tú tienes que esforzarte por amar a Jesús. Oído. Y fíjense, lo que has oído de mí, de la palabra de Dios. Estaba hablando de Jesús. Hechos, capítulo 7, versículo 51 dice: duros de cerviz. Yo necesito que usted escuche la palabra. Yo necesito que usted salga afianzado aquí con la palabra. Entonces no le voy a dejar la enseñanza suelta para que usted agarre cualquier matriz de opinión. La palabra. Duros de cerviz, le decía Jesús, incircuncisos de corazón y de oídos. Se lo decía a un pueblo que le estaba hablando en ese momento.
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Es el Espíritu Santo hablando, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice: incircuncisos de corazón, que no prestan el corazón, y de oídos, que no oyen, que no quieren escuchar. El Espíritu Santo estaba confrontando, así como nos confronta hoy, a que sí tenemos una posición, a que sí tenemos un llamado, a que sí tenemos un lugar de eminencia, de responsabilidad, y que sí, Dios te está confirmando, te está afirmando que eres su hijo, te está mostrando que te esfuerces en la gracia mostrada por su Hijo Jesucristo para hacer cosas imposibles y amar aún al que te aborrece, bendecir al que te maldice, orar por los que te hurtan. Wow. Pero no endurezcas tu corazón. No dejes de oír. No dejes de oír mi voz. No dejes de buscarme. No dejes de congregarte. No dejes de clamar. Cuando dejamos de oír es porque estamos orgullosos y no necesitamos clamar a nadie. No necesitamos de nadie ni siquiera. No necesitas ni siquiera de tu esposa para dirigir el hogar. No necesitas de tus hijos para formar una familia. No necesitas de ese esposo porque está desempleado y ahora no es provisión. Wow. ¿Cómo dejas de oír? Para que tu corazón se enfríe y se endurezca. Padre, iglesia, no dejemos, ni siquiera ante muchos testigos, ni siquiera ante muchas turbulencias, ni siquiera en una muchedumbre de gente, los que amaban a Jesús, los que seguían a Jesús, le escuchaban en medio de un desierto. No había altavoces, no había parlantes, no había electricidad ni cables para que corriera el sonidista y le pusiera, ajá, sí, sí, amén, sí, sí, probando, y Jesús, sí, sí, aquí estoy yo. No, estaban atentos al movimiento que hacía Jesús. Mire, cuando usted ve que Jesús caminaba y levantaba un paralítico, yo me imagino esa gente a distancia, a kilómetros, y el ver esa posición de Jesús, agacharse, ver a la persona que estaba levantando, estoy seguro, por ser un paralítico de tantos años, estaría vejado, desdeñado, desvalido. Y al él levantarlo, esa persona caminar, esa persona sonreír, esa persona animarse, esa persona llenarse de esperanza, ya su pueblo estaba oyendo. Ya su pueblo estaba oyendo lo que Jesús vino a hacer. ¿Usted me entiende, iglesia? ¿Me hago entender? O sea, no es solo palabrería. No es solo palabras y palabras y palabras y palabras. Van acompañadas con hechos. Van acompañadas con una vida. Van acompañadas con una actitud. Y allí le vas a estar hablando a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, a tu generación. Y escucho ya el testimonio
de lo que la partida de un joven de esta iglesia, un joven que con virtudes y defectos amó a Jesús, se acercó a Jesús, vio como otros honraban y alababan a ese Jesús, e imitó lo bueno, e imitó ese servicio. Y estoy seguro que tuvo muchas debilidades, que tuvo muchos conflictos, pero aún así se esforzaba por seguir a Jesús, se esforzaba por conocer a Jesús. Y hoy ver frutos que su comunidad, que su familia, que sus hermanos, que sus amigos, aún cuando Él ha partido ya con el Señor, pueden acercarse a lo realmente digno, a lo realmente verdadero, a lo que es realmente eterno, al dador de vida, a Jesucristo, a su evangelio, a su compromiso, a su amor. Iglesia, escuchar esos testimonios, y que muchos jóvenes ayer, niños, incluyendo adultos también, de su comunidad, y aquí está su madre, y te bendigo, hija. Y muchas veces lo he dicho y lo afirmaré de aquí hasta que parta, hasta que el Señor disponga. Cuando llego a un lugar donde hay tristeza, donde hay un desconsuelo, quizás, yo sé que en el corazón de su madre hay consuelo porque tiene a Cristo. Entender que llegamos no a afianzar una tristeza, no a afianzar un dolor, no a afianzar un remordimiento, llegamos a desvanecer, a disipar toda posición de duda, de dolor, de tristeza, porque Jesús es esperanza, porque Jesús es vida, porque Jesús es cambio, porque Jesús es renovación. Y Dios, que es nuestro Padre, es un Dios que transforma la maldición en bendición. Dios, lo que parece que nos va a destruir, lo que parece que nos va a hundir, lo que parece que nos va a vejar, a maltratar, a no permitirnos pararnos nunca más, Él lo usa. Él lo usa para bendecirte. Él lo cambia, lo trastorna, lo voltea a tu favor. Y perder a un hijo no es fácil. Perder a un hijo no es fácil. Pero esta iglesia se levantó por perder a una hija. Esta iglesia hoy está en pie por perder a una hija. Esta iglesia, su pastora, se levantó porque perdió mucho, pero Dios le entregó aún más. Oh, Dios te va a entregar aún más. Dios te va a dar muchos hijos. Dios te está dando un país, iglesia. Dios te está dando un propósito. Dios te está dando una esperanza mucho más grande que 5, 10, 15, 20 años aquí en esta tierra. Dios nos está hablando de una vida eterna. Dios nos está hablando de una eternidad de gozo, de paz. Y no es para nosotros solos, es para todos. Es para el que está a mi lado, dígalo, es para el que está a mi lado, es para el que está enfrente, es para el que, aún para el que no cree, para que crea, por medio de mi servicio, por medio de mi amor, por medio de ser un buen soldado, por medio de ser una iglesia que milita en la voluntad de Dios. Oh, mi Jesús, el Evangelio Cambia no se levantó para un orgullo eclesiástico. El Evangelio Cambia se levanta para salvar una nación, para salvar un país, para salvar al perdido, para salvarte a ti y a mí de la arrogancia, del orgullo, de la prepotencia, aún de la ignorancia espiritual. Oh, mi Señor, alábale.